Si alguna vez bajas a las catacumbas de París y escuchas un susurro llamándote por tu nombre, por favor, ignóralo. Podría ser lo último que oigas. Bienvenidos al mayor cementerio del mundo. Un laberinto de 280 kilómetros de galerías subterráneas que se extiende bajo la ciudad de la luz. Las catacumbas de París albergan los restos de más de 6 millones de almas. Un lugar donde la historia y la muerte se entrelazan en cada pasillo oscuro. Oficialmente, solo una pequeña parte de este imperio subterráneo está abierta al público. El resto, las llamadas carrieres, son un territorio prohibido. Un mundo clandestino explorado solo por los catáfilos, aventureros urbanos que conocen sus secretos como la palma de su mano. Pero incluso ellos hablan con temor de un lugar que no debería existir. Un túnel que no figura en ningún mapa, ni antiguo ni moderno. La historia comienza a finales de los años 90. Grupos de catáfilos experimentados empezaron a notar algo extraño en la red de la orilla izquierda. Cerca del antiguo osario de Val del Grace, había accesos a galerías que parecían haber sido sellados con una prisa inusual, no con los ladrillos y el mortero habituales de las inspecciones oficiales, sino con bloques de piedra toscos, como si alguien quisiera borrar un camino para siempre. Algunos, movidos por la curiosidad, lograron abrir brechas en estos muros improvisados. Lo que encontraron al otro lado desafiaba toda lógica. Descubrieron un túnel que no correspondía con la geología del subsuelo parisino. Mientras las galerías conocidas son de piedra caliza, este nuevo pasaje parecía tallado en una roca más oscura, casi basáltica, y sus paredes eran extrañamente lisas, casi pulidas por el tiempo. No había huesos, ni inscripciones de los antiguos trabajadores de las canteras, solo un silencio denso y opresivo. Los primeros exploradores que se adentraron en él dejaron testimonios confusos y perturbadores antes de que la mayoría jurara no volver jamás. Hablaban de una desorientación inmediata. Sus brújulas giraban sin control, sus linternas parpadeaban y se apagaban sin motivo aparente, dejándolos en una oscuridad absoluta. El aire, decían, se volvía pesado y gélido, y un olor a tierra mojada y a algo más, algo metálico y dulce, lo impregnaba todo. Pero lo más aterrador no era la oscuridad ni el frío, eran los sonidos. Susurros que parecían arrastrarse por las paredes, justo al límite del oído. A veces creían escuchar el eco de pasos que no eran los suyos, siempre detrás, siempre a punto de alcanzarlos. Varios grupos informaron de la misma experiencia. Sentían una presencia invisible que los observaba desde la negrura, una sensación de malevolencia pura que les helaba la sangre. Un relato anónimo, publicado en un antiguo foro de catáfilos, narra la experiencia de un grupo de 3 exploradores. Se adentraron más que nadie en el túnel. Después de lo que calcularon como una hora de caminata, se dieron cuenta de algo imposible. El túnel había comenzado a descender en un ángulo suave pero constante. Según sus cálculos, ya deberían estar muy por debajo del nivel del río Sena, en una profundidad geológicamente inestable, pero el túnel continuaba inalterado. Fue entonces cuando empezaron a ver los símbolos, grabados en las paredes a intervalos irregulares. Había extraños glifos que no se parecían a nada conocido, no eran runas, ni jeroglíficos, ni letras de ningún alfabeto. Eran formas geométricas complejas, espirales que parecían moverse si las mirabas fijamente. Uno de los exploradores, un estudiante de historia del arte, dijo que le recordaban a ciertos diagramas alquímicos o a sigilos de grimorios medievales, pero mucho más antiguos, más primordiales. La tensión en el grupo se disparó. Uno de ellos entró en pánico, gritando que los símbolos le susurraban en la mente. Quiso dar la vuelta, pero en ese momento escucharon un sonido claro y cercano. No era un susurro ni un eco, era el sonido de una piedra arrastrándose sobre otra, justo delante de ellos, en la oscuridad insondable del túnel. Sonaba como si algo grande se estuviera moviendo, o peor, como si una puerta se estuviera abriendo. El pánico se apoderó de ellos. Corrieron sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad, con el sonido de sus propios corazones latiendo en sus oídos. El autor del post afirma que, mientras huían, escuchó una voz que no era humana, gutural y profunda, que pronunció una sola palabra en un idioma que no pudo entender, pero cuyo significado sintió en lo más profundo de su ser. Intrusos. Lograron salir, pero no ilesos. Uno de los miembros del grupo, el que había entrado en pánico, nunca volvió a ser el mismo. Desarrolló una claustrofobia severa y una paranoia aguda, afirmando que algo lo había seguido fuera del túnel. Dejó de hablar y, según el post, desapareció de su casa unas semanas después sin dejar rastro. Desde entonces, la leyenda del túnel sin mapa ha crecido. Algunos dicen que es una entrada a un nivel desconocido de las catacumbas, una sección olvidada donde se realizaban rituales paganos mucho antes de que París existiera. Otros, más audaces, susurran que no es una construcción humana, que es una anomalía, una herida en la realidad que se manifiesta bajo la ciudad, una vena abierta que conecta nuestro mundo con otra cosa. Y aquí es donde la historia da su giro más inquietante. En los últimos años, exploradores que han buscado este túnel han informado de que los accesos sellados ya no están
simplemente han desaparecido, reemplazados por paredes de roca sólida e ininterrumpida. Como si el túnel nunca hubiera estado allí. Es como si la propia catacumba estuviera sanando sus heridas, ocultando su secreto una vez más. Pero a veces, muy raramente, un catáfilo solitario, perdido en la inmensa red, afirma encontrar una nueva entrada, una grieta oscura en una pared donde no debería haber nada, y desde dentro oyen un sonido, un susurro suave, casi melódico, que parece llamarlos. Prometerles el conocimiento de los secretos que yacen bajo París. La pregunta que queda en el aire es aterradora. ¿Qué es este túnel? ¿Un vestigio de una civilización olvidada? ¿Una puerta a otra dimensión? ¿O es algo peor? ¿Una trampa viva, latente bajo nuestros pies, que se abre de vez en cuando para atraer a los curiosos y alimentarse de su miedo y de sus almas? Las autoridades parisinas, por supuesto, niegan categóricamente su existencia, pero en los círculos de catáfilos, la advertencia sigue siendo la misma: respeta las catacumbas, sigue los mapas, y si alguna vez te encuentras frente a un pasaje oscuro que no debería estar ahí, da media vuelta y no mires atrás, porque lo que habita en esa oscuridad no quiere ser descubierto, solo quiere que entres. ¿Qué crees que se esconde en este túnel imposible? ¿Has oído alguna otra historia sobre las zonas prohibidas de las catacumbas? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer tus teorías. Si te fascinan los misterios que se ocultan bajo nuestras ciudades, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades. Hasta la próxima.